Me llamo Ágata Morales, tengo 34 años y vivo en Sevilla, en un barrio donde las calles huelen a azahar y las paredes encaladas reflejan el sol con un brillo casi cegador. Mi vida transcurre en un equilibrio extraño entre la calma rutinaria y un deseo secreto de algo distinto, algo que no sé nombrar pero que me quema en silencio. Trabajo en un taller de costura situado cerca de la Plaza de la Encarnación. Desde fuera parece un lugar modesto, con un escaparate lleno de vestidos de flamenca, velos de boda y chaquetas arregladas al detalle. Dentro, el sonido de las tijeras y el zumbido de la máquina de coser marcan las horas como un reloj invisible. Las clientas llegan con sus caprichos y yo obedezco: ajustar cinturas, alargar bajos, cambiar cremalleras. Siempre son cuerpos y vidas ajenas, el mío parece haberse quedado detenido entre retales de seda y algodones de colores. En casa me espera Julián, mi marido. Tiene 41 años, unos ojos grises que en otro tiempo me hacían temblar, y un andar lento, apoyado siempre en su bastón de madera oscura. Un accidente de moto lo cambió todo, él tuvo que aprender a vivir con limitaciones y yo con una calma forzada, hecha de silencios y rutinas. Lo que antes eran impulsos, una escapada a la playa sin plan, una noche de baile en Triana, un beso robado en medio de la calle, ahora son recuerdos apagados. Me miro en los espejos del taller y apenas me reconozco. Suelo llevar vestidos sencillos, ceñidos en la cintura, con zapatos de tacón bajo que apenas hacen ruido sobre el suelo. A veces me permito un toque distinto, unos pendientes largos de plata o una pulsera de terciopelo negro. Son detalles que nadie nota, pero que para mí son un recordatorio de que debajo de la esposa fiel sigue latiendo una mujer que desea ser mirada. Nuestro círculo es pequeño. Mateo, un viejo amigo de Julián, aparece a menudo en casa. Tiene esa sonrisa burlona de quien nunca habla de más, pero observa demasiado. Sus bromas sobre mi matrimonio suenan ligeras, aunque esconden una atención peligrosa. Yo finjo que no lo noto, pero su mirada siempre se queda un segundo más de lo debido. La ciudad me parece a veces una prisión brillante. Las procesiones en primavera, los turistas con cámaras, las terrazas llenas de gente, todo ello ocurre a mi alrededor como si yo fuera invisible. Los vecinos creen que mi vida es ejemplar, que soy una esposa dedicada, que Julián y yo somos una pareja sólida. Si supieran el vacío que se esconde detrás de las paredes de nuestra casa. Una tarde de verano, cuando el calor apretaba desde temprano, decidí ir al mercado de Triana. El aire era espeso, el murmullo de los vendedores me rodeaba y las filas interminables me hacían perder la paciencia. Me recogí el cabello en un moño improvisado, dejando escapar algunos mechones que se pegaban a mi cuello sudado. Mientras esperaba en la carnicería, un mareo me obligó a apoyarme en el mostrador. Fue entonces cuando un desconocido, de pie a mi lado, me tendió una botella de agua fría. Parece que aquí el calor quiere probar hasta la paciencia de los santos, dijo con una voz grave y un tono entre divertido y atrevido. Levanté la vista y lo vi. Era un hombre de unos 36 años, piel tostada, barba recortada y una camisa blanca abierta en el cuello, dejando entrever un toque de piel que parecía insolente en medio de la rutina. Me sonrió como si lo más natural del mundo fuera ofrecerme agua a una desconocida. Acepté. El primer sorbo me alivió y, casi sin querer, le devolví la sonrisa. Gracias. Dije, sorprendida de escuchar mi propia voz más ligera que de costumbre. Él se presentó como Diego, y me confesó que no vivía en el barrio, pero le gustaba aquel mercado porque allí se respiraba la verdadera Sevilla. Su manera de hablar era directa, sin rodeos, pero no invasiva. Me preguntó qué hacía yo, y cuando respondí que trabajaba cosiendo, su mirada se encendió con un interés que no era fingido. Debe de ser un arte saber vestir a los demás, comentó. A veces es más difícil que vestir a una misma, le respondí, sorprendida por mi propia sinceridad. La fila avanzaba con lentitud, pero nuestra conversación hacía que el ruido de los vendedores y el olor a especias se desdibujaran. Diego me escuchaba con atención, como si cada palabra mía mereciera quedarse en su memoria.
Había en sus ojos un brillo que no veía en los de Julián desde hacía demasiado tiempo. Cuando al fin llegó mi turno, me despedí de Diego con un gesto rápido, convencida de que todo había sido un instante pasajero. Pero mientras caminaba de regreso a casa con la bolsa en la mano, su sonrisa seguía clavada en mi mente, como una aguja que deja una marca aunque apenas toque la piel. Esa noche, Julián me esperaba en la mesa con una cena preparada y una botella de vino barato. Su gesto me conmovió y, a la vez, me incomodó. Me miró en silencio largo rato antes de decir: «Ágata, llevas días con la cabeza en otro sitio». Quise responder con calma, pero las palabras me salieron ásperas. «¿Y tú no?». Su silencio después de mi respuesta fue peor que cualquier discusión. Me miraba como si buscara en mí una confesión que no pensaba darle. Me refugié en el vino y en la comida, fingiendo normalidad. Pero en mi interior, el recuerdo de Diego era más vivo que la presencia del hombre que tenía frente a mí. Los días siguientes transcurrieron con la misma rutina. Sin embargo, cuando al salir del taller crucé la avenida, escuché una voz que pronunciaba mi nombre. Al girarme, lo vi, Diego, caminando hacia mí con una sonrisa que parecía destinada solo a mí. «Hoy te ves mejor que el otro día en el mercado», bromeó. «¿Caminamos un rato juntos?». Acepté. No busqué excusas. No hubo necesidad. Anduvimos por calles estrechas, entre casas blancas con rejas floridas. Su paso se ajustaba al mío. No me sentía vigilada, ni juzgada, ni atrapada. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me miraba de frente, con un interés que me hacía recordar que aún estaba viva. En un momento se detuvo, me miró directamente y preguntó: «Dime, Ágata, ¿eres feliz?». La pregunta me atravesó como un alfiler en la piel. Quise reír para disimular, pero no pude. Fingí indiferencia, respondí con evasivas. Pero por dentro, sabía que no tenía una respuesta verdadera. Y esa falta de respuesta fue el inicio de todo. Después de aquel encuentro en el mercado, las horas comenzaron a pesar de otra manera. Ya no era solo el zumbido constante de la máquina de coser en el taller ni los encargos interminables de las clientas. Ahora, en cada puntada, en cada vestido que ajustaba a la silueta de otra mujer, se escondía el recuerdo de una pregunta que me quemaba por dentro: ¿eres feliz? Durante el día, seguía mi rutina como siempre. Saludaba a las vecinas, sonreía a las clientas, escuchaba sus quejas sobre telas demasiado rígidas o colores mal escogidos. Pero por dentro estaba distraída. Cada vez que tomaba una cinta métrica y la rodeaba alrededor de una cintura ajena, sentía como si alguien me midiera a mí desde dentro, revelando lo que escondía bajo las apariencias. En casa, la normalidad continuaba con la precisión de un reloj. Julián se sentaba en el sillón, el bastón apoyado a un lado, hojeaba periódicos y hacía comentarios sobre política o deportes. Yo lo escuchaba con cortesía, pero sin verdadera atención. Él, por su parte, fingía no notar mi ausencia interior, aunque sospechaba que sus ojos cada vez más serios me seguían con cautela. Una noche, mientras preparaba la cena, me dijo con voz tranquila: «Ágata, últimamente pareces caminar con la cabeza en otro sitio». Yo, sin pensarlo, respondí con brusquedad: «¿Y tú no?». El silencio que siguió fue tan denso que me pareció escuchar cómo se quebraba algo invisible entre nosotros. Una semana después, al salir tarde del taller, lo volví a ver. Diego estaba en la misma esquina, como si Sevilla conspirara para cruzarnos de nuevo. Vestía con una camisa blanca ligeramente desabotonada y unos pantalones oscuros que parecían hechos a medida. Había en su manera de estar de pie una naturalidad peligrosa, como si me esperara sin prisas, sabiendo que acabaría deteniéndome. «Ágata, parece que siempre escogemos las mismas calles», dijo con una sonrisa suave. Caminamos juntos. La noche caía sobre la ciudad, el aire traía aromas de jazmín y comida frita de los bares. A cada paso,
mis tacones golpeaban las losas del suelo con un ritmo que parecía marcar una música secreta. Diego ajustaba su andar al mío, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos, creando una distancia justa que se volvía más íntima que cualquier roce. Hablamos de cosas sencillas, de cómo el calor parecía no dar tregua, de los recuerdos de infancia en pueblos pequeños, de viajes soñados. Pero bajo cada palabra flotaba algo más. Era como si con cada frase él abriera una puerta invisible y me invitara a atravesarla. Cuando llegamos a un callejón estrecho, iluminado apenas por una farola, Diego se detuvo y me miró con una atención que me hizo contener el aire. «Ese vestido azul que llevas, no está hecho para pasar desapercibido». Me ruboricé. Era un vestido ligero, de lino, ajustado a la cintura con un cinturón delgado y con mangas que dejaban entrever mis brazos. No era nada especial, pero en su mirada se transformó en algo distinto, una prenda que parecía contar un secreto sobre mí. «Es solo un vestido de verano», contesté, bajando la vista, aunque mis mejillas ardían. Él no respondió, solo sonrió. Y en ese silencio entendí que acababa de desnudar más de mí que cualquier palabra. Los días siguientes fueron un torbellino de contradicciones. En el taller, cada vez que sujetaba un alfiler entre mis labios para arreglar un bajo, pensaba en los ojos de Diego. Cuando ajustaba un corsé para una clienta, mi mente recordaba la manera en que él había reparado en mi vestido. En casa, la tensión con Julián crecía. No me hacía preguntas directas, pero me observaba en silencio, como si esperara descubrir algo en mis gestos. Su bastón golpeaba el suelo con un eco que me taladraba los nervios. Y entonces apareció Mateo, con sus comentarios incómodos. Una tarde, al verme llegar, sonrió con ironía. «Ágata, últimamente luces distinta. ¿Será que el verano te sienta demasiado bien?» Yo reí forzadamente, pero sabía que sus ojos habían visto más de lo que debían. Mateo siempre fue un hombre de memoria afilada, y cualquier gesto mío podía convertirse en un rumor, en una broma con filo. Pocos días después, Diego me invitó a tomar un café en una cafetería discreta, apartada del bullicio. Dudé, pero al final acepté. Nos sentamos en un rincón bajo una lámpara cálida. Él pidió café, yo un té, aunque apenas probé el líquido caliente. Mi atención estaba en sus gestos, cómo acomodaba la manga de su camisa, cómo sus dedos jugaban con la cucharilla, cómo me miraba sin apartar la vista. «Me gusta cómo recoges el pelo», dijo en un momento. «Ese mechón suelto junto a tu cuello parece un detalle pensado, aunque sea casual». Toqué mi cabello, sorprendida. Me ruboricé. Y sin embargo, aquella observación me estremeció. Nadie había reparado en algo tan mínimo desde hacía años. Salimos juntos de la cafetería. Caminamos despacio. La ciudad vibraba alrededor, guitarras en la distancia, risas en las terrazas, el aire impregnado de vino y tabaco. En una esquina, antes de separarnos, Diego se inclinó levemente y susurró. «Ágata, siento que estás buscando algo. Y tal vez, sin querer, me estás dejando verlo». Quise responder, pero no pude. Mis labios permanecieron cerrados. Y ese silencio fue mi confesión más clara. Esa noche, al regresar a casa, Julián estaba en el sillón, en penumbra. No dijo nada. Solo me miró, con un brillo extraño en los ojos, mezcla de calma y sospecha. «Llegas tarde», murmuró, sin reproche, pero con un peso en la voz que me heló la sangre. Asentí y me escondí en la rutina, preparar la cena, ordenar la cocina, fingir cansancio. Pero mientras movía los cubiertos, sentía la pregunta de Diego como un eco que no se borraba. «¿Eres feliz?» Y supe que mi vida, hasta entonces tan predecible, había empezado a deslizarse hacia un lugar del que no habría regreso. Las semanas siguientes fueron una mezcla de rutina y sobresalto. En el taller, las clientas seguían llegando con sus vestidos a medio hacer, con exigencias sobre dobladillos perfectos y colores imposibles. Yo sonreía, tomaba notas,
cosía con precisión. Pero dentro de mí, cada puntada estaba atravesada por una pregunta que ya no podía borrar: ¿eres feliz? Al llegar a casa, Julián estaba siempre allí, sentado en el sillón, el bastón apoyado al lado, la mirada perdida en un libro o en la televisión. Su silencio pesaba más que cualquier reproche. A veces parecía que quería decir algo, pero al final solo levantaba la vista y preguntaba: ¿cómo fue el día en el taller? Bien, lo de siempre, respondía yo, sin darle detalles. Él asentía. Y ese gesto, tan tranquilo, me resultaba más insoportable que un grito. Un viernes por la tarde, al salir del taller, lo vi de nuevo. Diego estaba apoyado en la barandilla de un puente, observando el río como si esperara que la corriente le diera respuestas. Cuando me vio, sonrió con calma. Ágata, pensé que no te cruzaría hoy. No sabía que me esperabas, dije, intentando sonar ligera. No te esperaba. Solo, confiaba, respondió. Su sinceridad me desarmó. Caminamos juntos. El sol ya se había escondido y la brisa del Guadalquivir traía olor a agua y a piedra húmeda. ¿Siempre vuelves sola a casa?, preguntó Diego. Casi siempre. Julián ya no camina mucho, prefiero no incomodarlo. ¿Y tú? Me miró con atención. ¿No te incomodas? Lo miré de reojo, fingiendo una sonrisa. Las incomodidades se hacen costumbre. Él rió suavemente. Hay costumbres que se rompen en un segundo, Ágata. Llegamos a la Alameda, con sus terrazas llenas de gente. Diego me señaló un bar pequeño, pero luego negó con la cabeza. Demasiado ruido. Prefiero invitarte a mi casa. Vivo a 2 calles. Solo un café, si quieres. Sabía que ese paso era distinto. Dudé. Mi corazón se aceleró. Pero al final asentí. Un café está bien. El edificio era antiguo, con paredes encaladas y un patio interior lleno de macetas con geranios. Subimos por una escalera estrecha donde las baldosas crujían. Al abrir la puerta de su apartamento, me recibió un aroma a café recién hecho y a madera. Bienvenida a mi refugio, dijo con un gesto amplio. El salón era luminoso pero sencillo. Había estanterías llenas de libros gastados, una guitarra apoyada contra la pared y un cuaderno abierto en la mesa con dibujos y frases escritas a mano. Una lámpara de pie iluminaba con luz cálida el rincón donde me invitó a sentarme. Siéntate, ponte cómoda. Me acomodé en un sillón de terciopelo verde, algo gastado pero sorprendentemente cómodo. Mi vestido, de lino claro, se arrugó un poco al sentarme, y noté su mirada detenida en mis rodillas descubiertas. No dijo nada, pero en sus ojos lo leí todo. Sirvió café en tazas pequeñas. Se sentó frente a mí, con el cuerpo inclinado hacia adelante, atento. ¿Siempre te dedicaste a la costura?, preguntó. Desde niña. Mi madre me enseñó. Primero hacía vestidos para muñecas, luego para mis primas. Al final, la vida me llevó al taller. ¿Y disfrutas lo que haces? Lo pensé unos segundos. Disfruto el trabajo con las manos. Pero a veces siento que coso para los sueños de otros, mientras los míos se quedan guardados en un cajón. Él sonrió con interés. Eso significa que aún tienes sueños. Solo falta alguien que abra ese cajón. Lo miré con sorpresa. Hablas como si supieras lo que escondo. No hace falta saberlo todo. Basta con ver tu mirada cuando hablas de lo que callas. El silencio que siguió fue más íntimo que cualquier confesión. Intenté desviar el tema. ¿Y tú? ¿Siempre viviste aquí? No. Soy de Córdoba, pero Sevilla me atrapó. Aquí hay ruido, pero también secretos.
La gente piensa que todo está a la vista, y sin embargo, me miró directo a los ojos, lo importante casi siempre se esconde. Me quedé inmóvil, con la taza entre las manos. ¿Y qué crees que escondo yo? Me atreví a preguntar. Diego no respondió enseguida. Apoyó los codos sobre las rodillas, se inclinó un poco y dijo en voz baja. Una parte de ti que quiere salir. Esa que sonríe cuando no la ven. Esa que se recoge el pelo sin pensarlo y deja caer un mechón, como si quisiera que alguien lo notara. Me sonrojé. Llevé la mano a mi cabello, como si pudiera ocultar el gesto. Eres muy observador. Solo contigo. El tiempo pasó sin que lo notara. La tarde se volvió noche. La lámpara proyectaba un resplandor cálido sobre las paredes, creando un ambiente íntimo, casi secreto. Afuera, Sevilla vibraba con guitarras y voces, pero dentro del apartamento el silencio era absoluto. Me levanté con torpeza, consciente de que había pasado demasiado tiempo. Debo irme. Julián me espera. Diego se acercó unos pasos. No me tocó, pero su proximidad me erizó la piel. Ágata, dijo suavemente, aquí no hace falta fingir. Nuestras miradas se encontraron. Pude haber salido sin responder, pero mis labios se movieron solos. Quizá tengas razón. Me giré hacia la puerta y él no me detuvo. Su sonrisa, tranquila, parecía decir que ya no había vuelta atrás. Caminé de regreso a casa con pasos lentos, demorando cada esquina. El corazón me golpeaba en el pecho. Cuando entré, encontré a Julián en el sillón, el bastón apoyado a un lado. La televisión seguía encendida, pero sus ojos estaban fijos en mí. «Te has tardado mucho hoy», murmuró. «Había más trabajo de lo habitual», respondí con voz baja. Él no dijo nada más. Solo me siguió con la mirada, y esa calma me resultó más aterradora que cualquier acusación. Comprendí que la puerta que había cruzado en casa de Diego no era solo la de un apartamento. Era la entrada a otra vida. Y esa vida ya había empezado. Los días después de aquella visita a casa de Diego fueron extraños. En apariencia, nada había cambiado, yo seguía yendo al taller, cosiendo vestidos para novias nerviosas o trajes para caballeros exigentes. El ruido de las tijeras, el olor de la tela recién planchada y las voces impacientes de las clientas llenaban mis jornadas. Pero por dentro, algo se había encendido. Cada puntada me devolvía a su salón, la luz cálida de su lámpara, la textura del sillón de terciopelo, su frase repetida en mi mente como un eco, aquí no hace falta fingir. En casa, Julián se mantenía en su calma impenetrable. Comíamos juntos, comentábamos lo mínimo, y su bastón seguía marcando un ritmo seco contra el suelo cada vez que se levantaba. Había en sus ojos un brillo extraño, como si quisiera preguntar algo y al mismo tiempo temiera escuchar la respuesta. Mateo, por su parte, se convirtió en una presencia incómoda. Venía a menudo, con excusas triviales, devolver un libro, traer una botella de vino, compartir noticias de conocidos. Pero cada vez que se dirigía a mí, dejaba caer frases cargadas de doble sentido. Ágata, últimamente se nota que tienes otra luz en los ojos. Sevilla es pequeña, ya sabes cómo hablan las calles. Lo decía riendo, pero su mirada era demasiado seria. Yo respondía con una sonrisa tensa, consciente de que él veía más de lo que debía. Una tarde, tras cerrar el taller, elegí de nuevo el camino largo. No lo planeé, pero en el fondo sabía lo que buscaba. Y allí estaba Diego, apoyado en la barandilla de un puente, observando el río con esa serenidad que parecía invitarme a detenerme. Pensé que hoy me escaparías, dijo al verme. No soy tan fácil de atrapar, respondí con un intento de ironía. No necesito atraparte, Ágata. Tú vienes sola. Guardé silencio, porque tenía razón. Ven, añadió, quiero enseñarte algo.
Subimos a su apartamento. El ambiente era distinto a la vez anterior, las cortinas medio cerradas dejaban entrar la luz dorada del atardecer, y sobre la mesa había un cuaderno abierto lleno de palabras tachadas, como si hubiera escrito con furia. ¿Qué escribías?, pregunté, acercándome. Un pensamiento, respondió, con una sonrisa torcida. Que la vida se desperdicia demasiado rápido en lo que no nos hace felices. Suena bonito. No es bonito, Ágata. Es urgente. Su voz me estremeció. Nos sentamos en el sillón. Él sirvió 2 copas de vino, aunque yo apenas lo probé. Hablamos de cosas pequeñas, de los mercados de Sevilla, de los olores de las calles, de la música que se escapaba de los bares por la noche. Pero entre cada palabra flotaba algo más pesado. ¿Sabes?, dijo Diego de pronto. Siempre te recoges el pelo de la misma manera. Ese gesto, parece un hábito, pero en ti es una señal. ¿Una señal de qué?, pregunté, incómoda. ¿De que quieres que alguien lo note? Me quedé callada. Bajé la vista hacia mi vestido, uno de lino beige, sencillo, con un cinturón delgado. Me lo había puesto sin pensar, pero bajo su mirada parecía transformarse en un secreto revelado. No deberías decir esas cosas, susurré. Y tú no deberías sonrojarte. El silencio se volvió más denso. En un momento, al inclinarme para dejar la copa, su mano rozó apenas la mía. Fue un gesto mínimo, pero mi piel ardió como si me hubieran descubierto algo escondido. Ágata, dijo con calma, si quieres, me aparto. Lo miré fijamente. No hace falta, respondí, en un hilo de voz. Entonces él alzó la mano y con la yema de los dedos apartó un mechón de mi cabello que había caído sobre mi mejilla. El roce fue tan leve que casi parecía un accidente, pero en esa caricia inocente se concentraba todo lo que no nos atrevíamos a decir. No lo rechacé. Cuando me levanté, ya era de noche. Mi corazón golpeaba con fuerza. Tengo que irme, dije, recogiendo el bolso. Lo sé. Pero volverás, afirmó Diego, sin preguntar. No respondí. Solo salí a la calle, con la sensación de que cada paso me alejaba de la vida que conocía y me acercaba a otra, más peligrosa. Y entonces ocurrió lo que más temía. En la esquina, bajo la luz de una farola, estaba Mateo. Fumaba con calma, como si me hubiera estado esperando. «Qué casualidad, Ágata», dijo con media sonrisa. «Sí, la ciudad es pequeña», contesté, forzando tranquilidad. Él me observó unos segundos antes de responder. «Pequeña, y con memoria larga. ¿Sabes? Me gusta ver cómo algunas historias empiezan antes de que los protagonistas lo admitan». Sus palabras me helaron. «No entiendo a qué te refieres». «Claro que entiendes. Pero tranquila, aún no pienso decir nada». Y con una carcajada suave se marchó, dejándome paralizada en medio de la calle. Al llegar a casa, Julián estaba en el salón, con el bastón apoyado en la pierna. Me miró con calma, sin sonreír. «Llegas tarde». El taller, se me hizo largo el día. Él asintió, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Y en ese silencio entendí que mi vida ya no era un secreto entre dos, ahora había un tercero, un observador que podía destruirlo todo. Esa noche me acosté junto a Julián, pero no cerré los ojos. Sentía 3 miradas pesando sobre mí, la suya, cargada de sospecha, la de Diego, encendida y paciente, y la de Mateo, afilada como una daga oculta. Y comprendí que lo peor ya no era el deseo, sino el peligro de ser descubierta. El taller se había vuelto un refugio incómodo. Entre agujas, telas y tijeras encontraba una rutina que me protegía de mis pensamientos, pero a la vez era imposible dejar de escuchar esa voz interna: «Ya no eres la misma, Ágata». Por las noches, Julián me observaba en silencio.
Su bastón descansaba contra la mesa, sus ojos seguían cada uno de mis gestos. No preguntaba demasiado, pero su calma era cada vez más inquietante, como si esperara que yo misma confirmara lo que ya sospechaba. Mateo aparecía con frecuencia. Su manera de bromear se volvió más afilada, casi como un juego en el que solo él y yo entendíamos las reglas. «Se te ve distinta, Ágata. ¿Qué milagro te ha cambiado el paso?», decía en tono ligero, pero con una mirada que quemaba. Yo respondía con una risa breve, intentando huir. «Quizás son las horas en el taller, nada más». «No», replicaba él, entrecerrando los ojos. «No son las horas. Son las noches». Una tarde, después de un día sofocante en el taller, me encontré con Diego en la plaza cercana al mercado. No nos habíamos citado, pero era evidente que él también buscaba cruzarse conmigo. «Ágata», me saludó con esa serenidad suya. «¿Caminarás conmigo un rato?». Asentí, sin darme tiempo a inventar una excusa. Caminamos entre puestos que cerraban lentamente, con el aire impregnado de especias y fruta madura. «¿Sabes?», dijo Diego, con una sonrisa leve. «A veces pienso que esta ciudad está hecha de secretos. Cada balcón, cada ventana oculta algo». «¿Y tú, qué crees que oculto yo?», pregunté, casi desafiándolo. Él me miró fijamente. «No es lo que ocultas, Ágata. Es lo que callas. Lo que intentas silenciar se nota más que cualquier palabra. Hablas como si me conocieras de toda la vida. No hace falta conocerte años para entenderte. Solo hay que escucharte cuando no hablas». Me estremecí y desvié la vista hacia el suelo. Llegamos a su apartamento. Dudé unos segundos, pero él abrió la puerta y dijo: «No tienes que entrar si no quieres». «Un café no hace daño», contesté, casi como excusa. El salón estaba en penumbra. Una lámpara iluminaba la mesa donde descansaba un cuaderno lleno de frases tachadas. Me senté en el sillón de terciopelo mientras él preparaba café. «¿Qué escribías?», pregunté, señalando el cuaderno. «Pensamientos sueltos. Nada importante». «¿Por ejemplo?». Él me sirvió la taza y se inclinó un poco hacia mí. «Que hay personas que pasan la vida entera esperando que alguien las vea de verdad». Guardé silencio. «¿Y tú?», preguntó. «¿Te sientes vista, Ágata?». «No siempre. A veces soy como un vestido en el taller, arreglado para otros, olvidado para mí». Diego sonrió con tristeza. «Entonces alguien debería recordarte que eres más que eso». El café se enfrió entre mis manos. La conversación se volvió más íntima, más peligrosa. «¿Qué buscas en mí?», le pregunté, al fin, con voz baja. «Nada que no quieras darme». «¿Y si no tengo nada que dar?». «Tienes todo. Lo que callas, lo que ocultas, incluso lo que niegas». La manera en que lo dijo me desarmó. Su tono no era invasivo, era paciente, como si supiera que tarde o temprano mis respuestas llegarían solas. Cuando me levanté para marcharme, Diego me acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir, aunque digas que no buscabas estar aquí». «No estoy segura de por qué vine». «Yo sí». Me miró intensamente. «Porque conmigo puedes respirar». No respondí. Salí con el corazón golpeando y las manos temblorosas. Y entonces, en la esquina, apareció la figura que más temía. Mateo. Apoyado contra una pared, fumaba como si me hubiera esperado toda la tarde. «Qué casualidad, Ágata. ¿Otra vez por aquí?». «Volvía del taller», contesté rápido, sin pensar. «Ah, el taller», rió suavemente. «Ojalá mis trajes tuvieran esa dedicación extra que te hace regresar tarde tantas veces».
Lo miré con frialdad. No sé qué insinúas. Él se inclinó hacia mí, bajando la voz. No insinúo. Observo. Y créeme, Ágata, yo observo demasiado bien. Sus palabras me helaron. Deberías cuidar lo que dices, alcancé a murmurar. Y tú deberías cuidar dónde entras, replicó él con una sonrisa torcida. Llegué a casa con la respiración acelerada. Julián estaba sentado en el sofá, el bastón apoyado a su lado. La televisión encendida, pero sus ojos fijos en mí. Te has tardado, dijo despacio. El trabajo, se complicó, respondí, evitando su mirada. Él no preguntó más. Solo asintió y continuó mirando la pantalla. Pero su silencio pesaba como un grito contenido. Esa noche, en la cama, permanecí despierta. Sentía las tres presencias sobre mí, Julián, con su calma que escondía certezas, Diego, con su paciencia ardiente, y Mateo, con su amenaza oculta. Comprendí que la grieta ya estaba abierta. No había vuelta atrás. Y lo más aterrador era que, quizás, lo peor todavía estaba por venir. Las calles de Sevilla empezaban a vestirse con luces de fiesta. Los balcones mostraban banderas, la música de guitarra se escapaba de los bares y el olor a vino nuevo se mezclaba con el aire fresco de la tarde. Para todos era tiempo de celebración, pero para mí, cada esquina era una amenaza. Desde aquel encuentro, no podía caminar sin sentir que alguien me seguía con la mirada. Y casi siempre, al girar la esquina, allí estaba Mateo. Nunca decía nada demasiado directo, pero cada palabra suya pesaba como una cadena. Una tarde, cuando regresaba del taller, me lo encontré sentado en un banco frente a la iglesia, con un cigarro en la mano y una sonrisa ladeada. Ágata, me llamó con naturalidad. Siéntate un momento, ¿no? Estoy cansada, Mateo. Prefiero ir a casa. Será un minuto. No quería, pero sus ojos tenían algo que me obligaba a detenerme. Me senté a cierta distancia, sin soltar la bolsa con las telas. Sabes, dijo él, echando humo hacia un lado, Sevilla es un pañuelo. Lo que se hace en un rincón se comenta en todos los demás. No sé qué insinúas, contesté, apretando la bolsa entre las manos. Yo no insinúo, sonrió. Yo sé. Y no me gusta ser el único que sabe algo tan interesante. Mateo, si tienes algo que decir, dilo ya. Él inclinó la cabeza, disfrutando de mi nerviosismo. Lo diré claro, tu vida discreta ya no es tan discreta. ¿Qué crees que pensará Julián si alguien se lo cuenta? Sentí un golpe en el estómago. ¿Quieres destruirnos? No, Ágata, replicó, casi ofendido. Yo no quiero destruir. Solo, participar. Me quedé helada. ¿Participar? En la historia. En el secreto. Llámalo como quieras. Me levanté de golpe. Estás enfermo. Quizás. Pero tú sabes tan bien como yo que mi silencio vale más de lo que parece. Sus palabras se clavaron en mí como una sentencia. Me marché sin responder, con el corazón desbocado. En casa, Julián estaba como siempre, sentado en el sillón con el bastón a un lado y un libro abierto. Me observó apenas entrar. Llegas tarde otra vez. El taller, repetí la excusa de siempre, aunque mi voz temblaba. Él cerró el libro lentamente. Ágata, ¿tienes algo que contarme? Tragué saliva. Nada. Solo cansancio. Me sostuvo la mirada durante un largo minuto. El cansancio no te cambia los ojos. No supe qué responder. Fui a la cocina fingiendo ordenar las cosas. El ruido de los platos fue mi única defensa contra el silencio que me perseguía. Esa noche, en la cama, me quedé despierta. Julián respiraba con calma,
pero yo sabía que no dormía. Lo reconocía en la tensión de sus hombros, en la manera en que no cambiaba de posición. Estaba fingiendo, al igual que yo. Recordaba las palabras de Diego, tan distintas: conmigo puedes respirar. Y las de Mateo, peligrosas: mi silencio vale más de lo que parece. Entre esas dos voces, yo me iba perdiendo. Al día siguiente, Diego me envió un mensaje corto. Ven, necesito hablar contigo. No supe qué responder. Pero al salir del taller, mis pasos me llevaron de nuevo hacia su calle. Ágata me recibió al abrir la puerta. Estás pálida. ¿Qué pasa? Mateo, murmuré, y solo ese nombre bastó para que él frunciera el ceño. ¿Qué te ha hecho? Me amenaza. Dice que sabe, que puede hablar. Diego cerró la puerta con fuerza. Ese hombre es un parásito. No le tienes que temer. Claro que sí, repliqué, casi al borde de las lágrimas. Porque Julián confía en él. Si decide hablar, mi vida entera se derrumba. Diego se acercó, sin tocarme, pero con esa intensidad que me hacía temblar. Entonces lo callaremos. ¿Cómo? ¿Con la verdad o con su propio miedo? No entiendes, susurré. La verdad destruiría a Julián. ¿Y vivir en silencio no te destruye a ti? Me tapé el rostro con las manos. No sé qué hacer. Diego se quedó a mi lado, en silencio, respetando mi distancia. Ágata, dijo al fin, no dejes que él decida por ti. Ni Mateo, ni Julián. Decide tú. Salí de su casa más confundida que nunca. Caminaba por calles estrechas, con la sensación de que cada balcón me observaba. Y, como siempre, al doblar la esquina, lo vi. Mateo. Esta vez no sonreía. Me miraba fijo, como si hubiera dejado de jugar. Ágata, dijo en voz baja. Se acaba el tiempo. Me quedé inmóvil. ¿Qué quieres exactamente? Él dio una calada larga a su cigarro y contestó. Que entiendas que no hay secreto gratis. Aquella noche, Julián me esperó en el comedor. La mesa estaba puesta, con 2 copas de vino. Siéntate, dijo. Obedecí en silencio. Hoy no hablaremos de facturas, ni del taller, ni de médicos. Hoy hablaremos de nosotros. El corazón me retumbaba. ¿Por qué ahora? Pregunté con un hilo de voz. Porque el silencio ya no nos protege, Ágata. Y lo sabes tan bien como yo. Sus ojos eran 2 pozos tranquilos, pero dentro brillaba algo que me aterraba, certeza. Me quedé sin aliento. Entre el miedo a perderlo, la amenaza de Mateo y la presión de Diego, comprendí que estaba atrapada en un triángulo imposible. Y en ese instante, supe que algo debía romperse. El reloj marcaba las 11 cuando Julián levantó la copa y me miró fijamente. Ágata, dijo con calma, mañana será distinto. De una forma u otra. Su voz fue una sentencia. Y yo entendí que la verdadera tormenta aún no había empezado.